Hoy empezamos el capítulo 12 de Romanos. Continuamos en nuestra serie a través del libro de Romanos. Y bueno, mencioné la semana pasada que hoy toca un poco de transición en el libro. Bien, si tuviéramos que dividir el libro de Romanos en dos, serían los primeros 11 capítulos, que son la teoría de qué es la salvación o qué es el Evangelio, y del 12 al 16. Pues hablando de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas diarias, o sea, más aplicación. Bien, Pablo divide así un poco el libro en teoría y aplicación. Así que hoy vamos a empezar a ver el por qué escribe la carta. Pablo está informando a la iglesia en Romanos, pues les ha informado de lo que es el Evangelio y ahora a continuación les da como las instrucciones en base de lo que han aprendido. Bien, así que primera lección, pues he puesto ahí sacrificio, según nuestros dones. Vamos a orar que el Señor guíe e ilumine nuestro tiempo en su palabra hoy. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos hoy para aprender. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado. Gracias ahora por el privilegio de abrir tu palabra y estudiarla. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, que sea de bendición a cada uno y que nos ayudes a llegar al fondo de lo que tú quieres enseñarnos hoy, que el Espíritu Santo tenga rienda libre para hablar y que podamos todos salir con mayor conocimiento de ti y de tu plan para nuestras vidas. Te damos gracias por todo y te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Pues para dar un poquito de repaso, resumen de lo que hemos visto en Romanos hasta ahora, en los primeros capítulos vimos el pecado y la justicia de Dios. Todos han pecado, Dios es justo, esas son noticias malas, pero después vimos lo que es la justificación o el cambio de la justicia de Dios por nuestro pecado. Dios nos libra de nuestra culpa. ¿Por qué? Por la fe, dice Pablo, ¿no? No por obras, no por nada que podamos cumplir, sino por fe en Cristo, sin más. Veremos más acerca de la fe hoy. La fe es palabra clave en el libro de Romanos. Del 6 al 8 hablamos de la santificación por el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. La salvación nos lleva a una vida nueva, una vida cambiada, transformada, y es el Espíritu Santo el que opera ese cambio en nuestras vidas. Hablamos Pablo habló de que servimos solo a un maestro, o servimos a la carne, como es nuestra naturaleza, o servimos a Dios después de la salvación. Somos libres ya de la ley, pero es una lucha diaria contra nuestra carne. Pablo dice, yo muchas veces sé lo que quiero hacer y no soy capaz de hacer lo que quiero. O sea, mi cuerpo hace otra cosa de lo que quiere mi mente. Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos ayuda a tomar pasos de santificación. Y bueno, del 9 al 11 vimos acerca de la soberanía de Dios. Dios está en control de la salvación. Ha abierto la puerta de salvación a todos. Y aquí más que nada hablamos de cómo los gentiles habían sido aceptados por Dios para la salvación, ¿no? Dios había operado principalmente para con los judíos en el Antiguo Testamento, pero los gentiles habían sido dados el Evangelio por medio de, dice Pablo, por medio del pecado de los judíos, ¿no? Que crucificaron a Cristo. Pero Dios había permitido que todo el mundo llegara a la salvación. Y hablamos mucho de la gracia de Dios en esta sección, ¿no? Como Dios ha tenido misericordia y gracia para con gente que nosotros que no tenemos ningún derecho al cielo. Bien, y eso nos lleva al capítulo 12. Dice el versículo 1, el capítulo 12. Así que, hermanos, así que es por lo tanto, ¿no? Por lo que Dios ha hecho, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido misericordia. No, Pablo ha estado explicando el Evangelio para que entendamos que no merecemos lo que tenemos. Ese es realmente el propósito de los primeros 11 capítulos. Es decir, gracias Dios por la salvación. Yo no merezco la salvación, yo no merezco ir al cielo. Pero por la misericordia de Dios, por su gracia, ahora os ruego, dice Pablo,
Esa palabra rogar es, bueno, en el griego es parakaleo, que es la misma palabra que se usa para el nombre del Espíritu Santo, o el rol del Espíritu Santo. Jesús habló de el ayudador, se traduce a veces el ayudador o el consolador, depende de la traducción. Es el Espíritu Santo el que nos y la palabra en griego es esa, parakaleo. Pablo está diciendo, yo os quiero ayudar de la misma forma. Si alguno conoce o ha hecho una carrera o sabe un poquito de cómo funcionan las carreras, una carrera un poco larga como un maratón o algo así, conocéis lo que es una liebre en una carrera. No, la liebre es una persona que no está compitiendo en sí, pero está corriendo como de asistente al que compite. Bien, una liebre muchas veces entra al principio de la carrera para que el que está compitiendo no tenga que preocuparse por a qué velocidad estoy corriendo. O sea, le elimina distracciones al que corre. Y la liebre está mirando el reloj, está mirando el ritmo, sabe pues en 5 minutos estar aquí, en 20 minutos aquí, y él marca el paso para el otro, para que el otro no tenga que concentrarse en eso y concentre solamente en correr. La liebre es un ayudador para uno que corre la carrera, y eso es la idea de lo que está haciendo Pablo. Dice, yo os ruego, y como digo, os ayudo, yo os quiero animar, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que hagáis ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios. El tema del sacrificio es algo no común hoy en día, no existen hoy en día los sacrificios, ¿verdad? Esto es algo de los tiempos antiguos, de los tiempos de la Biblia. Los sacrificios en la Biblia pues solían muchas veces involucraban un animal, ¿no? Un cordero, habían muchos tipos de sacrificios y no todos eran animales. Pero muchas veces era un cordero que se entregaba al sacerdote, que lo mataba, y era una cosa simbólica, un acto que representaba sacrificar algo tuyo para Dios, el entregar algo a Dios en señal de arrepentimiento, ¿no? En señal de que Dios, lo siento, he pecado, quiero demostrar mi remordimiento por el pecado a través de este sacrificio. Era básicamente la idea. Bien. Pero Pablo lleva 11 capítulos diciendo que nosotros no somos salvos por la ley. En la ley es donde encontramos todo el sistema de sacrificios de los judíos. Y habían sacrificios de todo tipo, ¿no? Un montón de rituales y sacrificios diferentes. Pero Pablo está diciendo, y Pablo ha dicho, ¿no?, que no somos salvos por nada de eso. Somos salvos por la fe y ya está. Pero gracias a lo que ha hecho Dios por nosotros, o gracias a la misericordia que hemos recibido, Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, no estamos hablando de martirio aquí, ni nada de esto, ¿no? Que os presentéis a Dios como algo entregado o santificado para Dios. Esto es decir, que vuestras vidas no estén en vuestras propias manos. El sacrificio era decir, Dios, esto es tuyo, ¿no? Era entregar algo al uso de Dios. Y Pablo dice, os ruego que hagáis lo mismo con vuestras propias vidas. Ahora, esto es radical, ¿no? Son palabras fuertes, son palabras serias. O sea, al final puedes sacrificar cualquier cosa, pero sacrificar tu propia vida, eso es ya lo máximo, ¿no? O sea, preferiríamos soltar cualquier otra cosa que nuestra propia vida. Eso es lo último o lo máximo. Pero Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque seguimos con nuestra vida después de sacrificarla, ¿no? No estamos hablando de morir por Cristo, estamos hablando de vivir por Cristo. Vivo, santo, que significa apartado para Dios, separado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional es lógico, ¿bien? Que es lo lógico que se debería esperar.
Y el argumento de Pablo es muy sencillo, ¿no? Habéis recibido algo de valor incalculable de parte de Dios. Habéis recibido la justificación, ¿no? Habéis recibido el perdón de pecados, la entrega de Dios de la salvación. Lo único, vuestro culto, lo único que deberíais hacer, lógicamente, es de Dios mi vida. Te doy mi vida. Hay un pasaje en Isaías que me fascina. Es uno de los pasajes que Dios ha dado mucho en mi vida. En Isaías capítulo 6 tenemos al profeta Isaías. Al principio de su ministerio, Dios está como yo Isaías como un joven también, buscando la dirección de Dios, buscando qué haga yo, Dios, ¿no? Y Dios le da una visión del cielo. Dios le transporta al cielo en una visión y le enseña su gloria y le enseña la salvación. Y vemos a Isaías que cae casi como que se queda absolutamente sin fuerzas y se cae al suelo completamente rendido a Dios, diciendo: heme aquí, Dios, envíame. Vemos a Isaías básicamente diciendo, o sea, estoy tan agradecido a Dios y soy tan inmerecedor de lo que Dios me ha dado y lo que me ha regalado. No me queda otra más decir: Dios, aquí estoy, úsame, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Eso es la idea de Pablo. Si entendemos el Evangelio, si entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros, hemos pasado ya 8 o 9 meses ya en el libro de Romanos, ¿no? Mirando lo que es la salvación. Si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo único lógico que nos queda es decir: Dios, aquí estoy, úsame de cualquier forma, te entrego mi vida, aquí estás, aquí está. No es, a veces hay una predicación y un pastor que está casi como rogando a las personas como que hazle un favor a Dios, ¿no? Dale a Dios esto, dale algo, y hazle este favor a Dios porque Él te va a recompensar o algo así. Eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Bien, Pablo dice: a ver, si habéis entendido algo de lo que os he ido enseñando, lo único racional es decir: Dios, aquí estoy, te entrego mi vida en sacrificio, enteramente. ¿Bien? Bueno, ese es el primer versículo. Dice: no os conforméis a este siglo. Sí, ¿qué significa entregarte a Dios? Entregarte en sacrificio vivo a Dios. O sea, no es ir a un monasterio y vivir el resto de tus días en un monasterio apartado del mundo. ¿Qué significa entregarse a Dios? Bueno, nos lo explica un poco Pablo. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar es: no os moldeéis a lo que es el pensar de este siglo, a esta era. No seáis como los demás en vuestros tiempos. Yo estaba hablando ayer con mi madre, un poco, estábamos hablando de las diferencias entre las generaciones y cuánto ha cambiado la generación mía a la generación suya, de cómo piensan las personas, y eso es una cosa que entendemos creo que todos, ¿no? Cada generación piensa de una forma distinta, o sea, va evolucionando en su pensar. Apunté un par de ideologías o un par de cosas que creo que representan la idea de este siglo, ¿no? El siglo en que vivimos. Y no estoy hablando del siglo en cuanto a 100 años, no, simplemente la era en la que vivimos hoy en día. Yo no sé cómo será la cosa en 30 años o en 50 años, habrá cambiado mucho también, ¿no? Pero en la era en que vivimos, he apuntado un par de cosas que son como importantes, ¿no? Temas que están en auge. Y estas son cosas que no son necesariamente buenas o malas. Algunas tienen cosas buenas, algunas tienen cosas malas, pero son lo que creo que representa un poco nuestra era, ¿no? A ver, dije ideologías de este siglo: el respeto, la tolerancia, ¿no?
respetar, tolerar, más que quizás otras generaciones anteriores, ¿no? Y bueno, de eso pues se habla de temas como de racismo, tolerar o respetar más a gente de otra raza, sexismo, machismo, feminismo, ideas de respetar a ambos sexos o incluso pues, las distinciones en los, pero se habla de respetar a todos. Habrá bueno y malo, desde luego. Desde luego tenía que somos a la creación de Dios, porque llevamos toda la imagen de Dios. Esto no significa deshacer la Biblia y en cuanto al rol del hombre y de la mujer y del género que son enseñados por la Biblia, pues no, o sea, como cristianos no tenemos que ser llevados por la forma de pensar del mundo en cuanto a estas cosas. No necesariamente todas buenas o malas, pero nuestro pensamiento debería ser regido por la verdad bíblica que no cambia. Hace 50 años no se hablaba casi del racismo, ¿no? O de ideología de género, o machismo, sexismo, cosas. Se hablaba de otras cosas. Yo no estaba aquí hace 50 años, yo no me acuerdo. Pero hoy en día sí, ¿no? Pero nosotros no debemos ser llevados. Desde luego, vivimos en este siglo. Debemos tratar con estos temas, debemos pensar y llegar a conclusiones bíblicas en cuanto a estas cosas, pero no ser llevados, ¿no? Como la generación a nuestro alrededor. Porque otra vez, ahora es así, en 50 años serán otras cosas. En 50 años, quién sabe cuáles serán las preocupaciones del día. Nosotros no somos arrastrados por este siglo. Dice, sino transformados por medio de la renovación. Bueno, apunté más cosas. Feminismo, hoy en día, pues, ya desde hace una generación o dos, pues es casi muy empujado para que trabajen hombre y mujer, todos trabajen fuera de casa. Y esto también significa tener menos niños. Los roles dentro del matrimonio se van como difuminando o deshaciendo el rol del marido, el rol de la mujer. Esto lleva pues natalidad baja, por ejemplo, porque no porque es un lastre en lo que es en lo que es la carrera de la mujer, tener hijos. O sea, y como digo, no digo que estas cosas son todas malas, simplemente que son las cosas del día, ¿no? Y como cristianos no podemos simplemente ser llevados por lo que piensa todo el mundo. Tenemos que lidiar con estas cosas de una forma bíblica, ¿no? O encontrar la verdad en estas cosas. El cristiano no es simplemente uno que piensa igual que el mundo en estas cosas. Se habla mucho de jerarquías de poder, de construcción, en contra de policías, en contra de como clasismo y grupos de élite contra grupos sociales más bajos. Se trata más contra abuso de personas en posición de poder, abusando a veces de menores o abusando un hombre de una mujer. Estas cosas son muy en auge y como digo, muchas veces hay cosas buenas que se desarrollan en estos tiempos. O sea, no estoy diciendo que todo lo que es nuevo es malo en sí, pero el cristiano no puede ser arrastrado sin pensar por las ideas de este siglo. ¿Bien? Es lo que está diciendo Pablo. No nos conformemos al siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay muchas palabras grandes allí, pero Pablo está diciendo, no hay que ser uno más, como los de a tu alrededor. Debes de ser transformado por
Renovación de tu entendimiento es tu forma de pensar. Y la idea, implícito aquí es que tu entendimiento es malo para empezar. O sea, empezamos mal y debemos de ser renovados, o cambiados o reemplazados por, y ahí está el rol del Espíritu Santo, ¿no? Viene la salvación, y con la salvación viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos renueva la mente, el que nos ayuda a pensar de una forma correcta. Uno que es salvo hoy, no deberíamos esperar que, pues, es como encender una bombilla y de repente piensa como un cristiano. Así no funciona, ¿verdad? O sea, uno que es salvo hoy tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a aprender. Y en base de su crecimiento espiritual aprenderá a pensar de una forma correcta, a pensar bíblicamente en cuanto a todos los temas de hoy en día que están en auge. Pero no va a ocurrir así por así, es un proceso, ¿no? Y ese es el proceso que nos está compartiendo Pablo. Debéis de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Esto es simplemente el crecimiento cristiano por el cual tenemos que pasar todos, ¿no? Todos tenemos que llegar desde ser bebés espirituales hasta la madurez espiritual, y esto es que el Espíritu Santo nos cambia la forma de pensar. ¿Para qué? O con la meta de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Caleb hablaba de encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Encontrar, pues, qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Cuál es la decisión que debería tomar? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere que haga cuando sea mayor, o ahora, o en cualquier etapa de la vida o pregunta que tengamos en cuanto a decisiones a que tomar? ¿Cómo comprobamos la voluntad de Dios? Pues es a través de este proceso de renovación del entendimiento, ¿no? A través de crecimiento espiritual es donde encontramos la buena voluntad de Dios, que es, como dice Pablo, agradable y perfecta. Y esto, que no entre duda, la voluntad de Dios para tu vida específicamente es tanto agradable como perfecta. Es absolutamente lo mejor para tu vida. Te trae más satisfacción, más felicidad, más gozo que ningún otro curso que puedas encontrar para tu vida, ¿no? Si tú quieres una vida lo más perfecta posible, siempre vamos a vivir, o sea, vivimos en un mundo caído, no vamos a escaparnos del pecado, ni las consecuencias del pecado, ni el sufrimiento que viene por el pecado. Pero si quieres la vida mejor posible, tienes que ser transformado por el Espíritu Santo y tienes que crecer espiritualmente. ¿Bien? Y eso es un proceso, pues es un proceso largo que viene con el crecimiento espiritual. Hay que ser transformados, dice. Digo pues, por la gracia que me da, gracia otra vez es tema principal en el libro de Romanos, gracia es algo inmerecido que hemos recibido, ¿no? O sea, Pablo dice, yo he recibido gracia de parte de Dios y yo quiero compartir con vosotros lo que he aprendido. A cada cual que está entre vosotros. Específicamente Pablo está hablando a la iglesia en Roma, ¿no? Cuando escribe la epístola, está hablando a una iglesia en concreto. Pero la epístola, pues evidentemente, para nosotros en esta generación también, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo para uso en el año 2024 y para adelante. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa frase me encanta, porque se podría repetir perfectamente hoy en día también, ¿no? Pablo está diciendo de una forma muy bonita, no pienses más de ti de lo que es real, porque todos naturalmente nos sobreestimamos en muchos aspectos. Después hay complejo de inferioridad, hay otros complejos más complicados, ¿no? Pero en general, todos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Esto va muy en contra de mucha psicología moderna, entiendo, ¿no? Nosotros tenemos más alto concepto de nosotros del que tiene Dios de nosotros.
Porque nosotros simplemente no vemos el pecado como lo ve Dios. Nosotros no reconocemos el pecado como la afrenta a Dios que es. Nosotros hemos aprendido todos a coexistir con el pecado. Demasiado. No digo que todos llamen a todo pecado bien, ni mucho menos, ¿no? Pero tenemos tenemos esta idea de nosotros que, bueno, estamos haciendo lo mejor que podamos. Igual dices, pues a mí me han tocado cartas malas en la vida, o me ha tocado una vida complicada o difícil o lo que sea, pero estoy haciendo pues más o menos lo mejor que puedo hacer dentro de una situación difícil, mala o lo que me ha tocado, ¿no? Pero la Biblia dice, somos pecadores y cada vez que somos espiritualmente, es una afrenta a Dios que no podemos llegar a entender ni siquiera. No tengamos un concepto más alto de nosotros de la que deberíamos tener, sino que piense de sí con cordura. Y la palabra cordura es que piense realmente, que entienda verdaderamente, que entendamos verdaderamente quiénes somos. Esto es, que reconozcamos nuestro pecado. Lo que diferencia a un cristiano de un no cristiano no es que el cristiano es mejor persona que el no cristiano. Esto es un concepto que somos muy malos en enseñar o en transmitir al mundo. Porque, lamentablemente, como cristianos, muchas veces, como dice Pablo, tenemos más alto concepto de nosotros mismos de la que deberíamos tener. La diferencia entre cristiano e inconverso no es que somos mejores personas que los demás, es que reconocemos nuestro pecado más que los demás. O sea, deberíamos tener concepto peor de nosotros mismos que los demás. Porque el único camino a la salvación es el arrepentimiento. La salvación viene por decir, Dios, soy un pecador. Dios, te necesito. Yo no puedo salvarme, yo no puedo hacer nada. Soy un pecador y dependo de ti. Eso es la salvación. La iglesia es un lugar donde la gente reconoce que está enferma. Somos personas que entendemos nuestro problema. Es una reunión de alcohólicos anónimos o un grupo de adicción. Somos las personas que hemos llegado a ver que tenemos un problema y necesitamos a Dios. Así debería ser. Ahora, lamentablemente, como digo, muchas veces pues sale el cristiano con la barbilla para arriba y como que pensando que es mejor que los demás. Y eso es muy triste. Eso no es real y también es muy mal testimonio y muy mala presentación al mundo de lo que es la iglesia porque no es ni real ni ayuda, ¿no? El cristiano debería pensar de sí con cordura. Esto es, debería ser humilde. Debería reconocerse por lo que es, pecador. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hemos estado viendo en los capítulos de Romanos cómo lo que recibimos, o sea, la salvación, no viene por ninguna obra nuestra, viene puramente como regalo de Dios, por la gracia de Dios. Es absolutamente algo que concede Dios a nosotros. E incluso la fe. No es que nosotros consigamos agarrarnos a Dios para la salvación. Es que Dios nos lleva al punto donde, como uno que está en el agua a punto de ahogarse, pues agarra al flotador. O sea, Dios nos lleva al punto de decir, necesito ser salvado. Pero no es que hayamos conseguido aumentar la fe como para tener suficiente fe para ser salvo, ni mucho menos. Conforme a la fe que Dios repartió, que Dios te dio, y dentro del contexto romano, pues Pablo está hablando a gentiles, como nosotros,
y les ha recordado, a ver, vosotros ni siquiera nacisteis judíos, ni siquiera nacisteis con derecho, o tanto derecho como los judíos, no sois el pueblo de Dios, o sea, no sois los elegidos por nacimiento, pero Dios os ha entregado el Evangelio, habéis sido injertados en el árbol, como vimos en el capítulo pasado, injertados en el árbol que es el plan de Dios para el mundo, y Dios os ha aprobado, Dios os ha permitido acceso a la salvación, pero conforme a la medida de fe que tengamos, y lo que define al cristiano es la fe. La fe es lo que es el paso de salvación, ¿no? Nadie es salvo sin pedir al Señor en fe, pues necesito, Dios, tu salvación. Conforme a la fe que tengamos, que pensemos de nosotros con cordura. La idea es, si el cristiano va aumentando en fe, y es así como debería funcionar, que vayamos entendiendo más y más claramente lo que somos. Y esto también es esta idea de que el cristiano no debería pensarse mejor que el mundo. Cuanto más fe o cuanto más crezcas en tu entendimiento espiritual, más deberías reconocer tu pecado. O sea, más tu opinión de ti mismo debería ir bajando en medida de tu crecimiento, es la idea. Ahora, al inverso, deberías estar mejorando como cristiano, debería estar mejorando espiritualmente. O sea, el cristiano que crece debería ir pecando menos, pero a la vez debería ir bajando su concepto de sí mismo. Es como un camino inverso eso. Que no tenga más alto concepto de sí de lo que debería tener, piense de sí con cordura, conforme a la fe que Dios repartió, y recordándonos que es obra de Dios, ¿no? Es gracias a Dios que hemos llegado ni siquiera a este punto. Porque dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, esto es a modo de ilustración, dice Pablo, así como un cuerpo tiene, y la palabra miembros, entenderíamos mejor igual hoy en día órganos, ¿no? Así como un cuerpo humano tiene órganos, tiene un corazón, tiene un hígado, tiene brazos y pies y cabeza y cerebro y todo. Así como un cuerpo tiene muchos miembros diferentes, muchos órganos distintos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Obviamente no, la mano no sirve la misma función que el riñón. O sea, somos compuestos por órganos súper diferentes que interoperan de una forma increíble para que yo pueda para que yo pueda cruzar esta habitación, tienen que trabajar juntos un montón de órganos diferentes, que no tienen uno con el otro, ¿no? Los músculos tienen que trabajar con huesos, que tienen que ir con el esqueleto, la espina y el cerebro, y todo tiene que funcionar, obrar junto para que cumplamos una función. Así como el cuerpo tiene miembros, y no todos los miembros son iguales, así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, otra vez, o órganos, los unos de los otros. Lo que está diciendo Pablo, y está hablando Pablo a la iglesia en Roma, ¿no? Nosotros somos como un cuerpo humano aquí. No pienses de ti, no seas altivo, no pienses mucho de ti mismo. No pienses que tú vas a conseguir hacer un montón de cosas para Dios. Tú simplemente eres, yo que sé, un pulmón o una parte de un cuerpo que solito no vales para nada. O sea, solo no puedes hacer ninguna cosa. Pero así como un cuerpo tiene muchos miembros que operan juntos para cumplir una tarea, pues nosotros, dice, o vosotros, sois miembros unos de los otros, existís para trabajar juntos para cumplir una función. Bien, Pablo aquí está dándonos un poco de la doctrina de la iglesia. ¿Cómo debería funcionar una iglesia? La iglesia no es un montón de clones, no es un montón de personas igualitas, que a veces es la idea que tenemos, ¿no? quiero llegar a la iglesia y quiero ser como los demás, quiero no resaltar de ninguna forma, yo quiero ser igualito a todos los demás. Y
Y tristemente viene alguien de fuera a veces y incluso le tratamos mal por ser diferente o le hacemos sentirse incómodo porque, yo qué sé, tiene alguna diferencia o rasgo físico, otra cosa de cultura, o yo qué sé, ¿no? Hacemos sentir mal a alguien porque no es, viene con, yo qué sé, tatuajes o pendientes o alguna cosa que le miramos con mal ojo. Y eso es muy triste cuando ocurre, ¿no? Porque la iglesia en sí no es un montón de clones, no somos un montón de, como en una secta, la idea en una secta es que todos sean un montón de ovejitas igualitas. La iglesia no, la iglesia está compuesta por gente muy diversa a propósito para que cumplan una función, así como el cuerpo humano. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ahora hablando entre una iglesia, cada miembro, persona en la iglesia, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, otra vez, gracia es lo que tengamos es dado por Dios. O sea, lo que tenemos nosotros no es que hayamos desarrollado un don específicamente para usar de alguna forma. No, es que Dios te ha dado dones o habilidades, su gracia, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía en la Biblia no es tanto la idea de imaginarte cosas futuras que van a ocurrir, como pensamos muchas veces en un profeta que predice en el futuro y así. El profeta en la Biblia, aunque en el Antiguo Testamento sí hablaban del futuro, porque Dios les decía, esto va a ocurrir y va a venir el reino de Asiria a conquistar o tal. Eso no era en sí lo que hacía un profeta. Un profeta simplemente enseñaba al pueblo, era un predicador. Un profeta en la Biblia, o profecía en la Biblia, es 99% predicar la Biblia. Y igual 1% en tiempos bíblicos era hablar del futuro también. Si uno tiene el don de profecía, que es simplemente la idea nuestra de un predicador, o uno que predica, enseña la Biblia, enseña la palabra de Dios a los demás, úsese conforme a la medida de la fe. Otra vez, conforme a la fe que Dios te ha dado, ejerce el don que tengas, sea de profecía, por ejemplo, pero la idea es que no todos son profetas, no todos tienen el don de profecía, no es que todos tengan que profetizar, pero si tienes el don de profecía, ejércelo según la fe que Dios te da y conforme vaya aumentando tu fe y tu crecimiento en Dios, ejércela más y mejor. En la Biblia, bueno, en el idioma griego, la palabra fe no es igual a la palabra en español. La palabra fe es un conjunto de los términos fe y fidelidad. Bien, la fidelidad, o sea, la fe, nosotros pensamos en la palabra fe como creer en algo y tener el pensamiento puesto en algo futuro. Pero está en la misma palabra griega, está la idea de ser fiel o ser una persona en cual se pueda tener fe. La fe y la fidelidad van juntas así. Y bueno, esto lo que significa es, Dios te da fe para ser fiel en ejercer tu don, para que seas constante y consistente, ¿bien? Para que seas una persona de confianza, una persona en quien los demás puedan confiar, es la idea. Así que usa tu don fielmente. Otra vez, volvemos atrás a Romanos 4. La fe, que es la base o la entrada a la salvación. En Romanos 4, Pablo dijo, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Estamos hablando de la fe de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió de que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestros. La fe es lo que es lo que salva. La fe es lo que nos da justificación, ¿no? La fe es lo que nos permite la salvación y conforme a la fe que tengamos debemos ejercer nuestros dones. Lo que está diciendo Pablo es que obviamente lo más importante que puede hacer cualquier persona es ser salvo, ¿no? La cosa más importante para todos es la salvación. Ser perdonado por sus pecados, justificado. Pero lo consiguiente o
lo que está conectado a la salvación es empezar a ejercer el don que Dios te haya dado. O sea, no somos salvos y ahí se acabó la historia, somos salvos y empezamos a ejercer nuestros dones espirituales como próximo paso a la salvación. Es lo que está diciendo. Decía profecía, o si el de servicio, en servir. Dios, o sea, así como hay diferentes miembros en un cuerpo, pues Dios da a unos más dones de profecía y otros más dones de servicio. La palabra aquí es la misma palabra que se usa para diácono en la Biblia. El diácono en una iglesia es uno que sirve en cualquier función, sea barriendo el suelo o sea dirigiendo un ministerio. Es la idea de sacrificar de tu tiempo y de lo que tú tienes para ayudar a la iglesia. En servir, el que enseña en la enseñanza, enseñar y profetizar, pues son parecidos, pero es también conectado a la idea de la consejería, el ayudar a iluminar, ayudar a guiar las personas, trabajar más con personas. El que exhorta, ahí la palabra exhorta una vez más es esta palabra paracaleo, que es, como dije antes, la liebre en una carrera, la persona que ayuda, la persona que anima, consuela, ayuda que otro haga algo. Bien, exhortar no es una palabra agresiva, no es esto es lo que deberes hacer. Muchos piensan que yo tengo el don de exhortación y esto es apuntar el dedo y decir lo mal que estoy haciendo. Eso no es la palabra. La palabra es animar o consolar o ayudar a alguien que vaya adelante, y eso a veces involucra decir que lo estás haciendo mal, pero no es lo estás haciendo mal y ya está. La idea es ayudar a alguien a tomar el próximo paso. El que exhorta, el que reparte con liberalidad. Repartir aquí simplemente es generoso con lo que Dios le ha dado, el que reparte de sus bienes o de lo que tenga. El que preside o lidera. Hay gente que tiene don o capacidad de líder y gente que no. Esos son dones diferentes entre personas. Y no dice Pablo que todos tienen que ser líderes. No, el que tiene don de liderar, gestionar, para organizar, pues que el que tiene don de misericordia. Si te imaginas un enfermero o una enfermera, una persona que tiene como esta habilidad mágica de trabajar con personas que necesitan ayuda, que no se agota de ayudar, ¿no? Yo creo que requiere una persona especial para servir de una forma constante sin recibir nada a cambio. Eso es la persona que tiene misericordia, pues que lo haga con alegría. El don que sea, y hay muchos dones más, ¿no? Pero Pablo dice, según los dones que te haya dado Dios, ejércelas conforme a tu fe. O sea, conforme vayas creciendo, deberías estar usándolas más. A modo práctico, esto significa que si eres un cristiano, tu crecimiento como cristiano se puede medir conforme se puede marcar por lo que estás ejerciendo de tus dones espirituales. Tú no estás creciendo si no estás usando tus dones para el bien del cuerpo entero. A modo más sencillo, estamos hablando de una iglesia local y usar tus dones en servicio de una iglesia local. También tiene un aspecto más universal, hablando del cuerpo de Cristo de forma mayor, pero a modo más práctico, ¿no? Si Dios te ha salvado para que ejerzas dones, ¿no? Te ha salvado con un propósito y debes de entender qué tipo de persona eres, qué tipo de dones te ha dado Dios y debes estar usando esos dones con intención, ¿no? Debes estar encontrando la forma de usar tus dones para el bien de los demás. Eso es la idea que está comunicando Pablo. Entonces, si eres salvo, volvemos al título. Si eres salvo,
lo único lógico, tu adoración lógica, decía Pablo, es sacrificarte según los dones que tú tengas, empezar a ejercer esos dones para los demás. Ahora, nadie te conoce mejor que tú mismo, ¿no? Y cada persona tiene una mezcla única de dones. Y no es que cada uno tenga solo un rol, ¿no? Estas cosas, pues, Dios da habilidades o dones conforme a la persona que eres tú. Pero deberíamos todos de intencionadamente buscar cómo utilizar nuestros dones para el bien de los demás. Si no estás ejerciendo dones, estás demostrando una falta de fe o crecimiento espiritual, o sea, estás demostrando que algo no está funcionando bien en tu vida espiritual. Se podría pasar ahora montonazo de tiempo en todos estos dones distintos y hablar de, o sea, a modo más práctico de cada uno, pero no vamos a estar aquí meses en estos versículos, ¿no? Yo doy esto a modo superficial, pero entendemos, creo, lo que está diciendo Pablo. Si conoces a Cristo, y yo no sé si todos aquí son salvos, si conoces a Cristo, deberías estar haciéndote la pregunta siempre: ¿cuáles son mis dones y cómo puedo estar usándolos para Dios? Y eso debería ser nuestra meta. Pablo dijo que cada uno comprenda lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. La voluntad de Dios para tu vida es eso, ejercer los dones que Dios te ha dado para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Muy bien. Ahí terminamos para hoy. Ya hemos ido más largo de lo que quería. Pero vamos a orar, que el Señor nos ayude a encontrar y ejercer nuestros dones para Él. Padre, damos gracias por el tiempo de tu palabra. Gracias por tu bendición y lo que has hecho para nosotros esta semana. Pido que nos ayudes a crecer. Pido que ayudes a cada hermano aquí a encontrar, pues, el próximo paso en su vida espiritual, a empezar a servir de una forma mayor a ti, a tu iglesia, a tu servicio. Ayúdanos a entregarnos como sacrificios vivos, como dijo Pablo. Pido que bendigas a cada uno aquí, pido por los que no han podido venir, que les cuides también. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.